Bueno, muy buen día a todos los señores legisladores, a los representantes también de la CONACOM, a su presidente, a miembros de directorio, a directores, asesores, equipo en general. Damos cumplimiento a la legislación vigente en cuanto a lo que es el informe que debe hacer la CONACOM ante la Comisión de Industria y la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores. Entonces, también aprovecho para saludarle ahí al equipo técnico, los directores de nuestras comisiones. Quiero pasarle la palabra al presidente de la CONACOM para que pueda presentar el informe y posterior a eso hacer un poco algunas preguntas que yo particularmente tengo y si algún otro legislador también tiene que así lo haga. Buen día de nuevo, presidente, a todo tu equipo. Le escuchamos. Bueno, muchas gracias, senador Kemper. Un saludo también al senador Carlos Núñez, al señor licenciado Oscar Garay, que es el director también de la Comisión de Economía. Queríamos primeramente agradecer, sabemos que la fecha entre Navidad y Año Nuevo, como prácticamente sería la última reunión de esta comisión y es para poder dar cumplimiento justamente a lo que usted comentó con respecto a la norma, la ley 4956 y la necesidad que la CONACON exponga sus actuaciones anuales ante las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias de nuevo. Un saludo también a el equipo técnico que está trabajando para que esto pueda realizarse. Está conmigo el director Eduardo Barros, que también es miembro del directorio de la CONACOM, y el director de investigaciones, el abogado Ricardo Gavilán, que va también a hacer, digamos, a responder las consultas que tengan con referencia a lo que está realizando la CONACON y cuáles son las propuestas que tenemos para el año siguiente. Voy a empezar con la presentación, voy a compartir la pantalla, me dicen si está todo ok para continuar. Perfecto. Antes que nada, la memoria anual de actuaciones de la CONACON es desde agosto a julio, o sea, los periodos que se analizarán corresponden a este ciclo de 12 meses, debido a que en el 1 de agosto de cada año se hace un cierre de las actuaciones de la CONACON. Cada 2 años van cambiando y rotando entre los miembros del directorio de la presidencia. Yo he asumido la presidencia de este organismo a partir del 1 de agosto de este año. Por lo tanto, esta memoria de actuaciones, bueno, en realidad también he sido parte porque he sido miembro del directorio, pero corresponde, digamos, a la presidencia del abogado Rolando Díaz. Entonces, valga esta salvedad en que los tiempos no son anuales, sino no es que estamos hablando hasta diciembre, sino de agosto 2022 a julio 2023. Vamos a continuar. Para tener una pequeña relación, construimos una pequeña línea de tiempo. Recordamos que la Constitución Nacional, ya en el año 1992, su artículo 107 especifica lo referente a la competencia en relación al título de la libre concurrencia, donde se garantiza la competencia en los mercados, no se permitirá la creación de monopolios y el alza o baja de precios artificiales que traben la libre concurrencia. Si bien estaba previsto en la Carta Magna, después de mucho tiempo dio frutos una ley específica con relación a la defensa de la competencia, que es la Ley 4956 del año 2013. En el año 2014 se reglamenta esta ley y en agosto del 2015 se conforma el primer directorio de la CONACOM, que son los primeros 3 miembros. En octubre del 2016 se nombra el primer director de investigaciones. O sea, si en realidad la ley es del año 2013 de funcionamiento, la CONACOM tiene entre 6 a 7 años reales con presupuesto y digamos con una estructura que le permita realizar sus funciones. Las primeras sanciones y multas se dieron en el año 2021 y se completa la renovación del directorio el año pasado, en el 2022, es decir, recordamos que en el 2015 tuvimos los primeros 3 miembros, en el 2022 se ha renovado totalmente, las renovaciones son parciales cada 2 años, y hay un nuevo staff de miembros a partir del 2022. También en ese año asume el director de investigaciones, Ricardo Gavilán. También, por lo tanto, a partir del 2022 hay un cambio
prácticamente total en la estructura de directorios de la CONACOM. En el presente año 2023, como punto recalcante, podemos indicar que tuvimos un análisis de homólogos, de pares homólogos, por otras autoridades de competencia. Esto fue financiado en parte y coordinado por la UNTAD, que viene a ser un sector del Programa de Naciones Unidas que se encarga del desarrollo y comercio. Y tuvimos el análisis de las actuaciones de la CONACOM y lo que viene a ser la ley por parte de autoridades de competencia de Brasil, España y Corea. Ese trabajo ha sido expuesto, digamos, en un documento donde se especifican cuáles son las propuestas de cambio normativo y propuestas en cuanto a procedimientos también que debe realizar la CONACOM, digamos, para poder ser más eficiente en sus funciones y en torno a la defensa y promoción de la competencia. ¿Para qué está la CONACOM? Tiene principalmente dos funciones. La primera, promover la competencia, digamos, en el ámbito que la gente pueda conocer cuáles son las bondades de manejar un esquema competitivo en una economía de libre mercado. Más que bondades, es una necesidad y es una característica de los mercados, digamos, competitivos, que pueda existir la libertad de los agentes de poder elegir entre una u otra, poder pactar cantidades y precios, o sea, oferta y demanda, pero para eso debe existir competencia. Por otro lado, es promover esa cultura de la competencia y por el otro lado es defenderla. Y ahí ya entramos en el ámbito de lo que puede realizar la CONACOM desde el análisis ex ante, o sea, antes de que ocurra una situación como el análisis de control de concentraciones, cuando se van a fusionar o una empresa le compra a la otra, dependiendo de ciertos umbrales que lo vamos a ver, tiene que analizarlo la CONACOM, y el otro ya es la defensa ante prácticas anticompetitivas que están especificadas en la ley, específicamente en los artículos 8, 9 y 10 de la ley. La estructura de la CONACOM tiene, como dijimos, un director de investigaciones. El directorio lo componen 3 miembros, uno de ellos presidente y que es rotativo cada 2 años. Y el director de investigaciones tiene un mandato de 5 años y se encarga específicamente, como su nombre lo indica, en el rol de analizar e investigar tanto las prácticas posiblemente anticompetitivas como todo lo que tenga que ver con la concentración de empresas. O sea, la idea de la concentración, del control de concentraciones, como lo especifica la ley, es evitar que se cree una posición dominante o que se refuerce esa posición dominante. Y por otro lado, todo lo que analiza el director de investigaciones y se encuentra motivos, en el caso de prácticas anticompetitivas, para acusar, pasa al directorio para que lo analice e imponga, digamos, multas si es que considera que es culpable la empresa que ha realizado una actividad anticompetitiva, la excuse si considera que no existen causas suficientes, o pueda inclusive tener medidas correctivas para reencauzar el mercado. Cada una de estas áreas, el directorio y el director de investigaciones, tiene sus respectivos departamentos y gabinetes para hacer digamos, para poder realizar sus funciones. Cabe recalcar que la CONACOM hoy tiene 32 funcionarios en total, incluyendo al director de investigaciones y a los 3 miembros del directorio. O sea, es una entidad bastante pequeña y modesta en cuanto a recursos humanos, pero altamente técnica, debido a que los mismos han entrado todos por concurso y realmente tienen, digamos, el conocimiento necesario, y se va realizando capacitaciones en el área de competencia para que puedan tener mayor bagaje y mayor experiencia en la misma. Como dijimos, las funciones del directorio son las de distribuir sumarios, autorizar o denegar las concentraciones que las analiza el director de concentraciones, evacuar las consultas o emitir lineamientos o guías. Dentro de lo que es la CONACOM, el director en la parte de investigaciones, que es digamos, el director de investigación, que es la cabeza de esa área, su función es el realizar las investigaciones de conductas prohibidas, verificar, digamos, si existió realmente algunas conductas que puedan ser denominadas anticompetitivas y, en su caso, formular acusaciones y recomendar las sanciones. Es el que investiga preliminarmente las conductas y los mercados,
analiza antes que ocurran las concentraciones que han sido notificadas a la CONACON y en su caso emite su parecer de manera que se pueda aprobar la concentración, fusión o compra de empresas, autorizarla con algún condicionamiento, es decir, se autoriza, pero tienen ciertas reglas que tienen que observar o ciertas conductas que no pueden realizar, y también propone los lineamientos y las guías al directorio, así como analiza las posibilidades de realizar estudios de mercado que lo debe realizar el directorio para remover conductas anticompetitivas. Esta diapositiva, señores senadores, la hicimos para que se pueda verificar qué puede y qué no puede hacer la CONACOM. Hay que recalcar, y somos bastante conscientes, que como organismo del Estado no somos muy conocidos por nuestras, digamos, acciones específicas, porque tienen que ver con algo muy técnico que es el mercado digamos, todo lo que tenga que ver con competencia o no. Y de repente, muchas veces las funciones o qué puede hacer la CONACON o qué no puede hacer entran en una nebulosa de análisis. Y esto para poder simplificar, la CONACON no puede regular o fijar precios. O sea, no somos un organismo de fijación de precios, al contrario, recordamos que en la misma Constitución, en el artículo 107, habla que está prohibida la alza o baja artificial de precios. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos realmente es tratar de velar por la libre competencia y que el mecanismo de oferta y demanda dentro de la regulación existente, digamos, en el país y dentro de las normas que puedan haber, se puede realizar como un mecanismo eficiente de asignación de recursos y precios. Así tampoco no controlamos los precios de los bienes. En el caso que exista alguna licitación que pueda tener una conducta anticompetitiva, no podemos suspenderla per se. Eso ya lo corresponde a la Dirección de Contrataciones Públicas. No podemos suspender una inmediata, no podemos una inmediata suspensión de una empresa ante un indicio de conducta anticompetitiva. O sea, no podemos ir directamente y lacrar y decir, señores, acá hay una conducta anticompetitiva y esto está suspendido, sino debemos nosotros realizar, digamos, dentro del ordenamiento legal que tenemos, un sumario donde se presentan, digamos, las pruebas, el director de investigaciones lo analiza, si lo acusa, emite su posición y, digamos, la empresa tiene el legítimo derecho de defenderse con abogados, con pruebas, y se realiza todo un sumario que lleva su tiempo para poder determinar, digamos, si la empresa es culpable o no de una práctica anticompetitiva. Lo que sí podemos hacer es sancionar y poder imponer medidas correctivas, como dijimos, previo sumario. Podemos dictar una medida cautelar suspendiendo algunos efectos, digamos, de ciertas acciones, si es que creemos que reúnen los requisitos específicos que están en el Código Procesal Civil. Podemos sancionar a entidades públicas y privadas por incumplimiento del deber de colaboración, y que es deber de la colaboración cuando la CONACON precisa de información, porque recordamos, tenemos que construir un mercado, tenemos que solicitar información a los diferentes actores, tanto públicos y privados, y en el caso que no remitan la información, pueden ser sancionados con una multa por parte de la CONACON. Podemos analizar estudios de mercado, emitir opiniones sobre normas y proyectos de normas, que lo hemos hecho al Congreso Nacional en diversas ocasiones y en muchos casos cuando nos solicitan el análisis sobre un proyecto de ley. Y podemos autorizar o denegar operaciones de fusión, adquisición, compra o cuando se unen una o más empresas en forma conjunta dentro de lo que es el análisis de concentración. Los objetivos estratégicos, y sí, ya entrando a lo que hicimos en este periodo de agosto a julio, pues el de aplicar efectivamente la Ley de Defensa de Competencia, defender la libre competencia en los mercados, promover, como dijimos, la cultura de la libre competencia. Esas son las dos palabras fundamentales que están en el primer artículo de la ley, que es defender la competencia y promover la cultura, y fortalecer nuestra gestión institucional. Vimos que somos una entidad bastante joven, si bien la ley tiene 10 años, tenemos 7 años real de funcionamiento y 6 probablemente con un presupuesto que nos permita iniciar los trabajos. De lo que hicimos, desde el 2019 hasta el 2023, en estos periodos de análisis, que es de agosto a julio, la CONACON ha realizado hasta el momento 13 inicios de sumario. Estamos, y vale la redundancia, y vuelvo
a indicar lo que dije en un principio, el análisis es hasta julio del año 2023. En realidad, a hoy ya tenemos otros inicios de sumario, serían ya 14, porque tenemos un inicio que se dio hace un par de meses. Entonces, hoy tenemos 14, pero a la fecha de corte de esta presentación, que es julio del 2023, son 13 inicios de sumario. También estos inicios de sumario derivaron en acusaciones cuando el directorio encuentra que existen las causas fundadas realmente por parte del director de investigaciones, de la Dirección de Investigaciones, y finalmente tiene una decisión final. Entre ellas vimos que tenemos casos de sanciones de multa, apercibimientos, hubo absoluciones, es decir, y en eso se verifica la independencia interna dentro de la CONACON entre la Dirección de Investigaciones y el directorio. Hubo casos donde la Dirección de Investigaciones ha pedido una multa y acusó formalmente, el directorio verificó que no se daban, digamos, todas las causas formales, las causales formales para una multa, por lo tanto ha absolvido en algunos casos y en otros ha multado, digamos, han aplicado medidas correctivas en muchos de los casos. Hoy actualmente, el periodo 2022-2023 a julio del 2023, se abrió un sumario investigativo por incumplimiento de condicionamientos. ¿Qué es incumplimiento de condicionamientos? Lo dijimos cuando hay una unión de empresas, una fusión, un control de concentraciones. En muchos casos la CONACON indica, bueno, se les permite a esta empresa adquirir a la otra o que se fusionen dos empresas, pero se verifica que puede haber algún impacto en el mercado, por lo tanto tiene ciertas condiciones que tiene que cumplir y en el caso que no ha cumplido alguna de las condiciones, puede ser factible de un sumario y también de una multa y una medida correctiva, en su caso si se analiza. O sea, en este periodo de informe hasta julio se ha abierto un sumario, pero se realizaron 3 acusaciones. ¿Por qué un sumario y 3 acusaciones? Porque hay periodos y plazos dentro de la norma que hacen que cuando se abre un sumario hay un periodo de tiempo de investigación, el cual puede ser ampliado a pedido del director de investigaciones y que el directorio lo apruebe. Entonces, normalmente entre los periodos de sumario, de inicio del sumario y de acusaciones puede pasar, digamos, el periodo temporal de un año, donde se entra ya acusación y luego ya para la decisión final del directorio. No obstante, creo, como indiqué anteriormente, hubo otro inicio de sumario hace cuestión de 2 meses, pero está fuera del periodo de análisis de agosto a julio. De las 3 acusaciones que que formuló la Dirección de Investigaciones en su momento, 2 fueron por acuerdos prohibidos. Cuando es un acuerdo prohibido estamos hablando de acuerdos entre actores, cuando acuerdan de alguna manera fijar precios, acuerdan repartirse mercados, acuerdan tener ciertas conductas que no implicaría el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, de estas 2 acusaciones por acuerdos prohibidos, tenemos una acusación por abuso de poder dominante. Los 2 casos de acuerdos prohibidos fueron encontrados culpables por la CONACON y se les aplicó medidas correctivas. Fueron 2 gremios en este caso, y un caso fue sancionado con multa, que era por digamos, el caso de incumplimientos. Dentro de la defensa de la competencia, para tener algunos datos y nombres, 79% de estas investigaciones fueron realizadas de oficio y 21% a instancia aparte. ¿Qué es instancia aparte y de oficio? Instancia aparte cuando hay una denuncia específica de algún actor del mercado que se siente agraviado desde el punto de vista de la competencia, cree que está ante una práctica anticompetitiva y realiza la denuncia formal ante la CONACOM. De oficio cuando la misma Dirección de Investigaciones hace el análisis y si considera que existen las causales necesarias, presenta el pedido de apertura de sumario y posterior acusación si lo considera. Algunos de los nombres que vemos, instancias de parte, por ejemplo, o sea, bajo denuncias, está Teledeportes Paraguay, que es Tigo, la empresa Tigo, Bancar Sociedad Anónima, que en noviembre de este año la CONACON ha emitido ya la resolución final sobre el caso, donde ha salido culpable la empresa Bancar. Tenemos el caso de Visa International Service Association, también Ibancard, que es también una denuncia que se realizó a instancias de parte por empresas que son consideradas facilitadores de pago, que son como una especie de intermediarios
que han realizado también una denuncia contra Bancaria y contra Visa. De oficio, que son las investigaciones que le hizo la propia Dirección de Investigaciones sin que haya venido una denuncia, estamos hablando siempre del periodo 2019-2023, tenemos el caso de Servicios y Productos Multimedia, Tigo, Insumos Médicos, Eurotech y Medical Pharma, Prosegur, Copetrol, los gremios como Cadipac, APESA y Capagas. ¿Cuál es la distribución que tenemos, digamos, por prácticas restrictivas? 45% de estas acusaciones fueron las que fueron analizadas, y por incumplimiento de condicionamientos, es decir, por esas condiciones que se les impuso que tienen que cumplir cuando se realiza una fusión o una adquisición de empresas y luego tiene que pasar a ser verificado por parte de la Dirección de Investigaciones. El 55% de los casos fue por incumplimiento de condicionamientos. Y ahí tenemos un cuadrito donde hablamos de las faltas relacionadas al régimen de control de concentraciones, que es el cumplimiento de condicionamientos, y abuso de posición dominante y acuerdo prohibido o básicamente colusión. De la sancionada vemos una que está en noviembre del 2023, que es el caso de Bancar. Por eso no está relacionada en el mismo gráfico, porque, vuelvo a repetir, el periodo es hasta agosto de este año. Simplemente lo pusimos para indicar porque consideramos que es un caso bastante importante dentro de lo que es el accionar que tuvo la CONACOM. Repetimos, estos son los nombres de algunas. Queremos indicar ahí que se han sancionado a los siguientes gremios por acuerdos restrictivos de la competencia: la Asociación de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible, que es la Cadipac, la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio, que es APESA, y la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo, Capagas. Las tres empresas han sido sancionadas dentro de lo que se considera un acuerdo restrictivo de la competencia, y básicamente digamos, se dieron estas sanciones porque han de alguna manera indicado la fijación de precios a sus asociados a través de entrevistas que se les realizaron en medios de prensa y a través de, digamos, posiciones públicas con respecto al aumento de combustible. Dentro de lo que es defensa de la competencia y el control de concentraciones, desde el año 2016 al 2023, vemos que hablamos ya de 2016, porque a partir del 2016 se dieron los primeros análisis de concentraciones en la CONACOM, y ven que cuando hablamos de prácticas restrictivas era 2019, o sea, es como un periodo de maduración. En el 2016 se tuvo el primer director de investigaciones, recién se pudieron hacer los análisis reales sobre control de concentraciones, y a partir del 2019 ya con, digamos, mayor expertise, ya se han hecho algunas acusaciones o algunas investigaciones y sumarios con respecto a las prácticas anticompetitivas. Vemos que tenemos un aumento entre el 2019 al 2021, recordamos la época de la pandemia, o sea, es realmente un periodo un poco más complejo de analizar porque existen varias externalidades que hicieron que, bueno, prácticamente todo el entorno económico se haya resentido, al igual que las operaciones de concentración. Sin embargo, vemos un repunte importante del 2021 y hasta la fecha, digamos, el repunte indica que se van realizando mayores notificaciones a la CONACOM. Las que están en morado son las que fueron autorizadas sin condicionamiento. Las que están en verde fueron autorizadas con condicionamiento, es decir, se le impuso algunas condiciones para que se puedan realizar, porque de alguna manera se notó que podía haber cierta afectación al mercado, o para evitar, digamos, que se pueda crear o reforzar esta posición dominante. Y tenemos un caso de una operación denegada, que es el caso de los frigoríficos, que fue bastante sonado ya por el 2020, donde se tuvo la denegación de una operación de concentración. Que haya habido una sola, digamos, va de acuerdo un poco con el benchmarking que se pueda tener a nivel de todas las autoridades de competencia. Lo normal no es que una autoridad de competencia venga a imponer o a generar trabas a la dinámica económica de compra y venta de empresas, sino lo que tiene que hacer es observar que esa compra o venta, fusión, unión o creación de una nueva empresa a partir de 2 o 3 no pueda generar, digamos, una distorsión muy grande en el mercado por la creación de poder dominante o reforzamiento de este.
En total se realizaron 54 operaciones de concentración en ese periodo del 2016 al 2023, en lo que viene a ser el periodo 2022 al 2023, se dio ingreso a 7 operaciones de concentración, o sea, 7 empresas notificaron en este periodo. Estas aún se encuentran evaluando algunas ya han tenido, digamos, su parecer respectivo por parte de la Dirección de Investigaciones. Justo la semana pasada estuvimos tratando una de estas que había entrado ya otorgando también el ok para que se realice la concentración. Y en este periodo, 5 operaciones de concentración, habíamos dicho que 7 ingresaron, y 5 operaciones, no necesariamente estas 7, sino algunas previas que estaban, digamos, ya fueron analizadas y finalizadas por parte de la CONACOM. 4 fueron de este periodo, 4 fueron autorizadas sin condicionamientos y una fue autorizada con condicionamiento. La única que fue autorizada con condicionamiento era una operación del grupo Bierzi, que era una compra de supermercados en la zona de Cordillera, y esa ha tenido condicionamientos por parte de la CONACOM con referencia a diversos puntos. Se han comprado 3 supermercados en esa zona, y los condicionamientos son entre geográficos y también condicionamientos del punto de vista de estructura y de ordenamiento de sus contratos con sus proveedores. Algunas de las actuaciones importantes para tener nombres que se dieron en el periodo largo del 2016, Coca-Cola, servicio de productos multimedia que Estigo, cuando compran cables en la zona del interior como Getline Internet, TV Cable Paraná y Cable Tres Fronteras. Tenemos el caso de Ecopetrol y Petrobras, y el Banco GNB y Banco Bilbao Vizcaya. Entre estas van a ver que algunas han sido sin condicionamientos, en el caso de Tigo, y en el caso de Ecopetrol fueron autorizadas con condicionamientos. En el caso de Ecopetrol, por ejemplo, algunos de los condicionamientos se han verificado que no han sido cumplidos, y eso implicó de alguna manera que se vuelva a generar otro sumario y una multa correspondiente a la empresa por incumplimiento de esos condicionamientos y las medidas remediales para que lo vuelva a cumplir. Tenemos el caso de la operación denegada de Frigomer y Frigonorte, y algunas que han sido autorizadas sin condicionamientos, como lo que pueden ver. Acá está el caso en el último del grupo Bierzi, Supermercado Nuevo Super, que es el que les había comentado. En cuanto al deber de colaboración, y esto es un punto nuevo que la CONACON a partir del año pasado ha analizado y ha realizado, digamos, la estructura necesaria para que se pueda proceder a lo que le llamamos sanciones por falta de deber de colaboración. Esto ya estaba incluido en el decreto reglamentario 1490, sin embargo los procedimientos aún no habían sido definidos y desarrollados, y a partir del año pasado ya se cuentan con los procedimientos, y en ese caso se tuvo 11 sumarios iniciados por incumplimiento de deber de colaboración. Repetimos, ¿qué es deber de colaboración? La CONACOM tiene que analizar de forma horizontal una cantidad de mercados distintos. Habíamos visto desde los supermercados, que es el mercado retail, hasta las cuestiones de carne, de telecomunicaciones, del sector financiero, y para eso precisa de información, precisa construir la estructura de mercado y precisa construir cómo funciona ese mercado. Para eso se pide información a los actores económicos. Muchos de ellos, tal vez por falta de conocimiento o por alguna u otra razón, son reacios a emitir sus datos y reacios a colaborar al proveer estos datos. Y se han realizado 11 sumarios con 11 decisiones finales que son firmas sancionadas con multa por no haber proveído la información a la CONACOM. 10 de estos corresponden al sector privado y uno de ellos corresponde inclusive al sector público, que es el caso de Petropar. Estas son algunas de las empresas que han sido sancionadas por la CONACOM por la falta de deber de colaboración. Entre ellos, indicamos que no solamente es el sector privado, sino también el mismo sector público, como en el caso de Petropar. El otro punto, habíamos hablado de defensa de la competencia. El otro punto, digamos, que tiene la CONACOM como función específica otorgada por la ley es la promoción de la competencia. Y dentro de la promoción de la competencia, vemos que en el periodo 2022-2023, digamos, se han emitido 9 opiniones. ¿Qué es la abogacía de la CONACOM cuando analiza un proyecto de ley, cuando analiza una resolución
que puede existir del área administrativa o del área gubernamental en diferentes etapas, o una situación del mercado en la cual encuentra que podría existir algún problema desde el punto de vista de la competencia, emite sus opiniones. Estas opiniones no son vinculantes, pero sí son fuertemente técnicas. Por lo tanto, la CONACOM realiza ese trabajo de emitir suposiciones. 6 fueron con referencia a proyectos normativos, una sobre normativas vigentes, una sobre un pliego de contrataciones y una que corresponde ya a temas varios. Algunos de los datos para que podamos ver, como por ejemplo publicidad, estructura de costo y facturación de combustible, la regulación del cannabis, tenemos la concesión con derecho a exclusividad de juegos de azar, el llamado para concesión de los derechos de televisación del fútbol paraguayo, o sea, el contrato que había entre la APF y Tigo, que también fue analizada por la CONACON, se ha emitido la opinión y consideramos bastante bueno que se han tomado las opiniones de CONACOM en muchos de estos casos, digamos, para poder rearmar contratos o cambios también desde el punto de vista normativo. Algunas de las actuaciones, en total habíamos dicho que teníamos 9 en este periodo de 2022-2023. En cuanto al total de tiempo digamos, de estudio, la CONACOM ha emitido 38 opiniones desde el año 2020, entre ellas algunas de las que ya hablamos, recalcamos que es una de las áreas más prolíficas dentro de la CONACON en cuanto a poder emitir estas opiniones o este análisis que está realizando. Hoy en día estas opiniones, repetimos, no son vinculantes. En muchos países o son vinculantes o tienen, en el caso de no cumplirlas, las autoridades o las entidades deben indicar técnicamente el por qué se alejan de esta posición de un organismo técnico que analiza competencia. Dentro de la promoción de competencia, vimos la abogacía y vemos el otro lado, digamos que es la misión de guías, porque los administrados, las personas, los actores y las empresas que tienen cierta vinculación con la CONACON tendrían que tener también seguridad y tendrían que tener conocimiento en cuanto a cuáles son los procedimientos y cuáles son las acciones que realiza la CONACON. Por lo tanto, se emitieron guías. Tenemos, por ejemplo, guías en cuanto a temas de programas de cumplimiento o compliance, que es lo que deben realizar las empresas para poder internamente tener chequeado que no están realizando a través de sus estrategias comerciales o prácticas comerciales ninguna conducta anticompetitiva. Tenemos recomendaciones en materia de colusión en contrataciones públicas, donde se ha hecho un trabajo con la Dirección de Contrataciones Públicas, se les ha emitido también esta guía, se les ha mostrado, se ha escuchado y se ha tomado, digamos, de diferentes partes también sus diversas opiniones para emitir. Estas recomendaciones se las emite a todas las unidades de contratación para que puedan verificar a través de esta guía las posibilidades de que puedan encontrar de alguna manera colusión entre los diferentes actores y en su caso cuáles son las acciones que deben realizar. Así también se ha emitido guías, por ejemplo, de regulación con criterios de competencia para los diversos organismos reguladores. Una de las opiniones que tuvo la CONACON que habíamos visto antes era con respecto a un cambio en el análisis de precios de cobro de licencias que había tenido la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es un regulador sectorial para los proveedores de Internet, donde, digamos, se cambiaba esa fórmula de cálculo y habíamos encontrado que los proveedores más pequeños tenían una ampliación de precios muy altos, por lo tanto, es importante que los reguladores tengan también dentro de su bagaje de acciones criterios de competencia. Dentro de lo que son las capacitaciones, y un punto importante que la CONACON tiene un instituto, que le llamamos el Instituto de la CONACON, que está estructurado en brindar capacitaciones tanto interno para su propio personal, como algunas actuaciones externas para que diversas personas, abogados, actores, empresas, académicos o gente interesada pueda acceder a tener más capacitación con respecto a todos estos temas de competencia. Vemos que tenemos desde el 2018 hasta octubre del 2023
tuvimos varias actuaciones con respecto a capacitaciones. Nuestro pico fue en el año 2022, donde tuvimos 1.601 participantes. A octubre del 2023 teníamos 1.153 y hemos hecho un par de actuaciones más, o sea, que consideramos que estaremos llegando prácticamente al mismo nivel del año 2022 en diferentes áreas que tienen que ver con la cultura de defensa de la competencia. Cada año la CONACON realiza, a partir de hace 2 años, el Día de la Competencia, que se realiza entre los primeros días de octubre, y es justamente un área donde se pueden analizar y se puede verificar no solo las actuaciones que ha realizado la autoridad de competencia, sino traemos a invitados especiales, entre ellos autoridades de otros países, académicos o entendidos en el ámbito de competencia, para que también podamos tener una jornada de capacitación sobre cuáles son las nuevas actuaciones, cuáles son las nuevas normas, los nuevos procedimientos que se están realizando en diferentes partes del mundo con referencia a la competencia. Este año nos basamos principalmente en un hecho importante que lo dijimos al principio, que es el informe del peer review, o sea, el análisis de pares, por parte de pares, de lo que había de la legislación paraguaya, de la ley 4956 de competencia y las actuaciones de la CONACOM. En ese acto también hemos realizado el premio, hemos entregado el segundo premio, perdón, nacional de la competencia, que corresponde a la redacción de artículos por parte de personas que estén interesadas. Es abierto al público. Tuvimos este año 2 premios, el primero de 1.000 francos suizos donado por la Universidad de Zúrich y el segundo de $500 americanos donado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho de la Competencia. El jurado, digamos, que analizó estos artículos, es un jurado externo, no tuvo nada que ver con Paraguay. Entre ellos estaba el presidente del CADE, que es, digamos, la CONACON del Brasil. Estaba miembros de la Universidad de Zúrich, Daniel Robalino, que también es miembro del Instituto Ecuatoriano de Competencia, un académico de la Universidad Carlos III de Madrid, y la presidenta de Procompetencia, que es la autoridad de República Dominicana de Competencia. O sea, tuvimos un jurado internacional, tuvimos varios ensayos de diferentes personas que han analizado sobre digamos, una ley o una reglamentación, una norma que podía ser anticompetitiva, y creo que había ganado justamente un par de periodistas que habían escrito sobre las normativas que tenían ciertas restricciones a la importación de cemento. Ganó el primer premio. Emitimos también anuarios. Tenemos el Anuario Nacional de la Competencia, que va, digamos, por su segundo año con este nombre. El primero fue el del año 2022 y el segundo 2023, pero antes habíamos emitido ya un anuario de derecho de la competencia en el año 2021. El Anuario Nacional tiene artículos escritos por gran parte de funcionarios de la CONACON sobre casos específicos que se analizaron en la CONACON, y también por terceros, abogados que están trabajando de alguna manera o llevando casos en la CONACON y escriben sobre ciertas cuestiones o ciertas partes de la ley las cuales quisieron investigar más, o sobre ciertas actuaciones, y también gente académica. Y tenemos el anuario del Mercosur, donde no solamente se habla de las actuaciones de la CONACON, sino también recoge análisis de actores de la zona del Mercosur. Esto fue idea de la CONACON, fue iniciado por la CONACON, pero se realiza en conjunto el anuario del Mercosur con las diferentes autoridades del ámbito de la competencia de los otros países, como la autoridad de Argentina, que es la CNDC, el CADE, que es el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, la autoridad uruguaya y la CONACON en Paraguay. Para nosotros es muy importante porque es como un journal, es un artículo, o sea, es un instrumento académico que recoge muchos análisis y ya empieza a ser emulado en otras autoridades a nivel de América Latina, para que también ellos tengan, digamos, una suerte, digamos, de jurisprudencia compilada en ciertos documentos. CONACON realiza dentro de sus actividades de promoción de la competencia lo que llamamos
CONACON conversa. Vamos a universidades, inclusive fuimos a colegios, y en las universidades nos centramos más en lo que viene a ser las universidades de economía y de derecho, para que los alumnos, digamos, empiecen a conocer esta cultura de la competencia, que hay una ley de defensa de la competencia y hay ciertas acciones, ciertas estrategias o conductas empresariales que normalmente eran utilizadas siempre, pero que hoy pueden constituirse en prácticas anticompetitivas, y es bueno que, digamos, los estudiantes ya desde ese punto vayan conociendo y teniendo en cuenta la cultura de la competencia, a fin de que también puedan tener ese efecto regadera luego sobre las empresas donde vayan a trabajar. Dentro de lo que es la parte de la gestión institucional, la CONACOM, pongo en los 3 últimos años, ha tenido un aumento sostenido en su presupuesto, el cual igualmente consideramos exiguo. Sin embargo, entendemos que el Estado tiene diversas áreas y diversos gastos. Una de las cuestiones que se habla en economía es siempre que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Sin embargo, consideramos que es importante que CONACOM pueda tener mayor fortalecimiento desde el punto de vista de la gestión de presupuesto. Nuestro presupuesto del año 2023, el actual, es de 6.300 millones de guaraníes, del año pasado 5.700 y en 2021 5.098 millones. Al principio era todo fuente 10, sin embargo vemos que hay un crecimiento importante a medida que la CONACOM va obteniendo más recursos a través de las tasas que cobra. Las tasas se cobran por estos análisis de concentraciones que hablamos y por las multas que se le van cobrando a las empresas que son encontradas culpables en los sumarios respectivos. Vemos que, digamos, hay un crecimiento en fuente 30, digamos, prácticamente sostenido cada año. Y esto implica que a medida que, como dijimos, la CONACOM vaya también creciendo en multas y en tasas, podrá ser un poco más autosustentable a medida del tiempo. Sin embargo, todavía los recursos son bastante incipientes. En muchos casos consideramos que es necesario que se tenga unos recursos iniciales para que luego la CONACOM pueda, a partir del desarrollo de ciertas herramientas con esos recursos, poder aumentar su fuente de recursos 30, o si no, si bien hay un crecimiento, el mismo no pega un salto muy importante. Si bien es sostenido, debemos esperar seguramente el tiempo en cuanto a la CONACOM pueda ser autosostenible con sus propios recursos. Habíamos hablado ya de este documento que se hizo a través del convenio con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, y que recoge, digamos, es un informe que recoge un análisis de los 10 años de funcionamiento de la ley, los 6 o 7 años de funcionamiento de la CONACOM y cuáles son las necesidades, porque hoy encontramos que, si bien la ley es relativamente nueva, hay ya necesidades de ciertas reformas específicas en algunos puntos para que la CONACOM pueda tener un funcionamiento más eficiente y que pueda cumplir con mayor cabalidad el rol que le pone la norma, ¿verdad? Los puntos ya están especificados en el informe. Si lo consideran, podemos en algún momento también mostrárselos y compartirlos. Ya hemos hecho llegar al senador Kemper parte de este informe. Y probablemente el año que viene vamos a estar visitándoles para ver la posibilidad real de un cambio normativo. No es un cambio grande en la ley, son algunos puntos que se han pasado en su momento o que no, hoy se consideran más importantes que antes, para que, digamos, como dijimos, pueda ser más eficiente la política de defensa de la competencia en Paraguay. Finalmente, ¿cuáles son nuestros planes para el 2024? Pusimos 2023-2024 porque el informe, como dijimos, recogía hasta agosto de este año, y algunas de las cosas ya las venimos haciendo este año, pero necesitamos terminar. Primeramente, tenemos que promover la implementación de las recomendaciones del peer review, este análisis de pares, principalmente las modificaciones normativas, que es lo que les había comentado, para que podamos ser más eficientes. Tenemos un proyecto de implementación de un sistema de inteligencia artificial para verificar indicios de conductas anticompetitivas. Este proyecto, si bien parece muy futurístico, ya se está realizando en diferentes autoridades de competencia
inclusive acá al lado nada más el CADE de Brasil, es la primera autoridad que lo realizó en la región. Le llamaban ellos como Proyecto Cerebro, y en otros lugares y otros foros donde estuvimos, ya vemos que muchas otras autoridades, no solamente de Europa, sino de la región, empiezan a implementar algo de inteligencia artificial, donde en definitiva se alimenta de datos y a través de procesos de minería de datos y machine learning, o sea, las máquinas empiezan a aprender y empiezan a encontrar ciertos patrones. ¿Por qué decimos conductas anticompetitivas más amplias? Porque principalmente lo que encontraríamos serían colusiones, o sea, cuando se ponen de acuerdo dos empresas en ciertas licitaciones, o cuando se encuentra que una empresa gana siempre, por más de que otras tengan precios similares, o que algunas empresas presentan ciertos precios en algunas licitaciones y en otras tienen precios más altos. Si bien es información pública, lo que hace este sistema de inteligencia artificial es recoge, encuentra estos patrones, llamámosles anómalos o raros, y empieza a levantar, digamos, ciertos puntos para que puedan ser analizados si lo considera la Dirección de Investigaciones de la CONACON o inclusive otras autoridades. No es nada imposible, ni es nada, digamos, que no lo hayan realizado en otros lugares. La Dirección de Contrataciones Públicas del Paraguay ha hecho un trabajo enorme, ya que hoy en día gran parte de los datos ya están estructurados y pueden ser utilizados como insumo de este tipo de programas, pero tiene un costo. Y como habíamos visto, la CONACON prácticamente no crece en recursos, así que hemos solicitado al gobierno y a través del MITIC también que nos permitan de alguna manera trabajar en conjunto y que se pueda desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial para detectar conductas anticompetitivas. Vamos a ampliar la cooperación internacional. Hemos hablado de la necesidad de recursos, pero sabemos que no se tienen todos en el Estado, así que estamos recurriendo a algunos países como Japón, Taiwán, Brasil, Austria y España. Esto no es restrictivo, sino son algunos de los ejemplos de lugares donde ya fuimos de autoridades de competencia que hemos solicitado apoyo. Estamos haciendo jornadas de capacitación. Hace cuestión de una semana ha vuelto un funcionario de la CONACON que fue un mes al COFESE de México para poder capacitarse, trabajar con ellos específicamente, aprender lo que hacen y traerlo de nuevo a la CONACON, punto que en realidad nos enorgullece bastante, es que nuestro personal, si bien pequeño y exiguo, es bastante técnico. Tenemos que mejorar la infraestructura tecnológica de la CONACON, o sea, dotarle de servidores, de equipos. Tenemos que tratar de irnos a tener bases de datos operativas, construir lo que dijimos en algún momento, un observatorio de mercado para que se puedan tomar todos los mercados y saber digamos, dentro de ese tracking que podamos hacer cuando en algunos mercados tengamos alguna conducta rara o dispare algún nivel de concentración, y eso haga que la CONACON ya pueda actuar más proactivamente y no solamente ante denuncias o casos ya realizados. Y terminar nuestro estudio de mercado. Hemos terminado un estudio de mercado que nos ha ayudado el Banco Interamericano de Desarrollo este año, que es sobre el sector farmacéutico en el ámbito de la contratación pública. Es un estudio bastante interesante, le vamos a hacer llegar, ya está terminado el estudio, consideramos que en 1 o 2 meses más ya lo vamos a tener preparado para hacer una presentación y la publicación correspondiente. Se han encontrado cuestiones bastante interesantes en este ámbito, o sea, analizaron todas las compras públicas referentes a ese mercado farmacéutico, principalmente en el Ministerio de Salud, en el IPS y, digamos, en el Hospital de Clínica que corresponde a la Universidad Nacional, y se verificaron la posibilidad de existencia de comportamientos anticompetitivos. Un poquitito lo que queríamos hacer con el tema de inteligencia artificial en todos los mercados se realizó en el mercado específico de productos farmacéuticos. Ya está terminado el estudio, se lo hizo a través de, como dijimos, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy se está compilando toda la información y trabajando para la presentación final. Tenemos que terminar un procedimiento abreviado Fast Track
en el control de concentraciones. Dijimos que son cuando dos empresas se unen, compran o se fusionan. Y en ese sentido, si bien hasta el día de hoy la CONACON ha cumplido los plazos que están establecidos en ley, que es el tiempo que tenemos que terminar, consideramos que hay muchas concentraciones que no necesitan un análisis tan profundo y que pueden pasar por un procedimiento abreviado, sobre todo aquellas que no modifican la concentración del mercado, que son cambios de dueños tal vez de accionistas, o empresas del exterior que cambian de dueño y verificamos que en Paraguay no hay una afectación muy grande al mercado, pueden pasar por un procedimiento abreviado y eso hace más eficiente el trabajo de la CONACON. No habría que esperar, digamos, el periodo inicial de 90 días y luego ampliarlo, sino que se podría realizar en un periodo de tiempo más corto. Y finalmente avanzar en nuevas guías. Habíamos visto que teníamos las guías de regulación eficiente, las guías de compliance, teníamos algunas guías de conductas colusivas, que es la que sacamos en este periodo de estudio, pero consideramos que necesitamos más guías para que la gente pueda entender. Tenemos una guía de gremios también, donde en definitiva se puede exponer qué pueden hacer y qué no pueden hacer los gremios y de esa manera promover más en la cultura de la competencia. Sin más, estas son digamos, una presentación donde quisimos exponer lo que se hizo en el periodo de análisis y también el trabajo que venía realizando de la CONACOM desde sus inicios. Como bien pueden ver, desde el año 2016 se tienen prácticas de control de concentraciones, desde el año 2019 se tienen apertura de sumarios en cuanto a prácticas anticompetitivas y desde el año 2020 la CONACON empieza a ser más prolífica en el tema de abogacía y estudios con respecto a normas y opiniones que se emiten a los diferentes actores del mercado. Agradecemos de nuevo la oportunidad de hacer esta presentación. Nos gustaría, senador, digamos, en el momento que lo creen conveniente, también podemos estar en forma presencial para poder tener un diálogo sobre las actuaciones que tenemos, pero hoy estamos abiertos a las consultas que crean conveniente y que podamos evacuarlas. Muchísimas gracias de nuevo por la presentación. Están conmigo también para hacer las respuestas correspondientes el director Eduardo Barros y el director de investigaciones Ricardo Gavilán, que es el encargado del análisis de todo lo que tenga que ver con, digamos, las investigaciones. Las investigaciones que estén en causa, nosotros por una cuestión de no preopinar no podemos hablar, pero sí lo puede hacer el director de investigaciones. Las investigaciones que ustedes puedan considerar que se deban realizar, él es el que les va a dar seguramente la respuesta del caso, o si por qué tal investigación se realizó o por qué se realizó la otra, también corresponde a él. Los casos ya sancionados, cuestiones de abogacía o de procedimientos, sí nos corresponde a nosotros, directorio. Como dijimos, la CONACON tiene esa estructura. Por un lado, el organismo de análisis y de investigación y por otro lado, el organismo que toma las resoluciones finales, como si fuera un tribunal y una fiscalía en la misma institución. Sin más, muchísimas gracias y atento a las consultas y recomendaciones que nos quieran dar. Muchas gracias, presidente. Antes, pues, fui tomando algunas notas de algunas preguntas, pero también ya dentro de tu exposición se aclararon en parte. Primero quisiera preguntarle al senador Carlos Núñez, presidente de la Comisión de Economía, Cooperativismo e Integración Latinoamericana, si quiere hacernos algún comentario, senador. Muchas gracias, senador Patrick Kemper. Muy bien comprendido, no tengo pregunta. Bastante explícito fue el director de CONACON, Eduardo González. Para mí, todo ok. Cualquier momento podemos hacer una reunión presencial después, a la vuelta de nuestra la plenaria nuevamente a partir de marzo, ¿verdad? Porque ahora estamos en un momento de receso parlamentario y entonces seguimos atentos. Le agradezco nuevamente a su equipo técnico, también a mi equipo Agaray y a tu equipo. Y sobre todo agradecerle al querido compañero Patrick Kemper. De mi parte, muchas gracias, senador. Gracias, senador Carlos. Bueno, yo le voy a hacer algunas consultas rápidas más antes de cerrar.
Fui tomando nota un poquito en este tiempo preparativo que estábamos haciendo antes. Lastimosamente no pudimos hacer nuestra reunión antes, porque bueno, se nos fueron encimando. La agenda legislativa es muy dinámica y cambiante. Habíamos marcado un par de veces, semanas atrás, poder recibir el informe, pero bueno, tuvimos convocatoria de sesiones extraordinarias, etcétera, etcétera, como saben. Así que aprovecho también para disculparme por eso. Sí quería, no sé si, presidente, voy a tirarte así unas cuantas ideas y después conversamos un poquito sobre eso, no pimponeamos y con eso vamos a ir terminando. Había hablado sobre los plazos que cuenta la CONACOM para realizar las investigaciones de las diferentes conductas que podrían significar la violación de alguna normativa que regule la competencia. Y eso entra un poquito, entiendo, probablemente dentro de lo que es una reforma que habíamos conversado un par de meses atrás sobre un ajuste en la legislación que tenemos. También quisiera saber cuántos funcionarios ustedes creen que efectivamente se necesitan para poder tener un trabajo, o mejor dicho, detectar mayores acciones o omisiones que ponen en riesgo la competencia a nivel nacional. También me gustaría, bueno, hay un poquito sobre el plan estratégico, bueno, que ya expusiste un poco en tu presentación. ¿Y cuál es la idea que ustedes tienen, además de los cursos externos y los conversatorios que también mostraste ya en tu presentación que están realizando? ¿Cuál es la idea que tienen en comunicación para poder acercarse un poco más a la sociedad civil y que la ciudadanía también sea parte de eso, sea parte de ese gran cuerpo de agente contralor de la competencia? Yo creo que los tiempos de hoy nos obligan a todos los funcionarios públicos, a los que estamos al servicio de la República, a comunicar de una forma más eficiente y tratar de alcanzar, mejor dicho, hacer llegar el conocimiento de nuestras funciones a la ciudadanía para tratar de encontrar una gobernanza, ¿verdad? Que es el gobierno con la gente. Yo creo mucho en ese modelo y también me interesaría saber un poco, porque no todo el mundo sabe qué es la CONACOM y no todo el mundo sabe cuáles son las funciones de la CONACOM. Y es un organismo dentro de una república democrática importante. En cuanto al presupuesto, bueno, ahora aprobamos hace poquito el presupuesto. ¿Cuáles creen ustedes que son las necesidades más imperiosas en cuanto a presupuesto, que va un poco también de la mano con lo que preguntaba antes en cuanto a los recursos que ustedes estiman debería tener un organismo como este para poder funcionar con más eficiencia aún? Ya tendría que ser tal vez dentro de ese plan de una reforma, una reprogramación, una ampliación, o tal vez ya pensar en el presupuesto del 2025. Y por último, o anteúltimo, en el caso de la defensa judicial de los actos administrativos dictados por la CONACOM, que son impugnados ante el Tribunal de Cuentas, se realiza esto con la colaboración de la Procuraduría General de la República como representante de los intereses del Estado, o cuál es el mecanismo que llevan adelante. Y sí, la última pregunta o comentario un poquito para poder dialogar sobre eso es, a partir de los resultados del examen de evaluación de los pares homólogos, ¿qué acciones se impulsaron ante el Ejecutivo y el Legislativo para la modificación de normativa que ya sugirieron también? Eso sería de mi parte, presidente, y a tu equipo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias también al senador Carlos Núñez por la presentación que nos hizo y, bueno, como les digo, abiertos a visitarles en el próximo periodo legislativo. Sí, anoté algunos de los puntos, senador, y me gusta el término que usaste de hacer esta especie de ping-pong, un conversatorio. Uno de los puntos, el primero que había escrito acá es con referencia a los plazos. Realmente nosotros tenemos dos plazos, digamos, de acuerdo a lo que tiene que ver con la parte de prácticas de la CONACON, de la parte del análisis ex ante, que es el control de concentraciones, y el análisis de prácticas anticompetitivas. En el análisis de prácticas anticompetitivas tenemos 90 días, o sea, la Dirección de Investigaciones tiene 90 días para poder acusar
si considera, estos 90 días pueden ser prorrogables, o sea, vamos a 180 días, digamos, para que pueda realizar una acusación. En muchos casos, con referencia a los plazos, creemos cuando verificamos a otras legislaciones que son acotados. O sea, son 180 días para que, digamos, una empresa, o sea, la Dirección de Investigaciones emita una acusación o diga no hay causas para poder acusar a una empresa determinada por una acción anticompetitiva. Decimos acotado porque en Paraguay no tenemos, digamos, los datos tan estructurados y tan fácilmente, o sea, tan accesibles fácilmente como en países más desarrollados. Entonces hay que hacer todo un trabajo investigativo. Por eso es que sacamos este tema del deber de colaboración, porque es necesario recoger los datos. Para darte un ejemplo, cuando se analizó el caso de los supermercados, la gente tuvo que conseguir los datos de los negocios comerciales que están en categoría supermercado, categoría autoservicios o que puedan tener alguna relación con ese mercado en la zona de Cacupé, ¿verdad? Entonces, lleva su tiempo de análisis. Con respecto a los plazos, consideramos, en definitiva, que los plazos de investigación deberían ser un poco más amplios y los plazos de análisis de concentraciones sí consideramos, como le había indicado, que debemos ser más rápidos, porque son empresas que se están comprando. Muchas veces están esperando el ok de la CONACOM, sobre todo cuando son empresas multinacionales, para que se pueda hacer la transferencia completa. Muchas veces las empresas ya empiezan su periodo, su proceso, digamos, de toma de control. Son empresas grandes, me olvidé de comentar, pero creo que ya habíamos hablado en algún momento. No todas las empresas deben emitir, o sea, notificar a la CONACON, solo aquellas que tienen una facturación mayor de 33 millones de dólares, que son 100.000 salarios mínimos, cambiando un poquitito el monto en dólares de acuerdo al tipo de cambio, o aquellas que tengan más que 45% de participación de mercado. O sea, no son cualquier empresa la que tiene que notificar simplemente porque una le compra a la otra o se van a unir. Son empresas grandes. Y al ser grandes, el proceso de toma de control también es un proceso que tiene su tiempo. No es que al día siguiente ya entra todo el equipo gerencial, sino hay un proceso de traspaso tanto de conocimiento como de todas las áreas de gestión de la empresa, pero para que se dé el cambio completo necesitan el ok de la CONACOM. Y ahí es donde nosotros consideramos que nuestros plazos, si bien también pueden ser específicos y acotados, en ciertas áreas deberíamos ser más ágiles. Para que tengas un ejemplo, y va al tema de recursos humanos, otro de los puntos que había tocado. Dentro del área de control de concentraciones, el director de investigaciones tenía hasta hace poco a dos personas, dos economistas. Hace poco, este año, conseguimos meter, desde el punto de vista de contrato, o sea, como contrato, a una abogada también. O sea, tenía tres personas. Septiembre, creo que fue una de las economistas, sigue teniendo dos personas para analizar las concentraciones de empresas grandes. Empresas que tienen más de 30 millones de dólares de facturación, multinacionales o empresas con gran parte de mercado. Entonces, realmente tiene poca estructura de gente. Cuando me mencionás cuáles serían los recursos humanos de los 32 que tiene la CONACOM, yo te diría que la mitad son administrativos y no es por una cuestión de ineficiencia nuestra en el de decir por qué meter más administrativos y menos misionales o técnicos, porque tenemos, digamos, la burocracia que nos solicita que tengamos una estructura para cada, o sea, personales en cada área administrativa. O sea, tenemos que tener un contador que tiene que firmar, ahí tiene que haber un auditor, tiene que haber la parte de coordinación general, tiene que haber un tesorero. Nos piden por ley que tengamos un informático con categoría directora. Por dar algunos ejemplos, se va prácticamente un 50% de esa capacidad de contratación de recursos humanos ya está limitada a un sector administrativo, que no es que no sea importante, pero no es el misional que tiene que analizar, digamos, las actuaciones de la CONACON. Y nos quedamos con otra mitad de 15, 17 personas, entre las cuales estamos nosotros,
muy técnicas, por cierto, y hacemos un proceso de que vayan aprendiendo en el transcurso del tiempo. Tenemos mucha ayuda de parte de otros organismos de competencia, donde nos hacen entrenamientos en casa. Tenemos este instituto de la CONACON, realmente nos sentimos bastante orgullosos porque no pasa un mes sin que tengamos acá 2 o 3 capacitaciones, muchas de ellas internacionales, gracias a la facilidad que nos da hoy la posibilidad de conectarnos a través de videoconferencias, pero la gente se va capacitando, pero son pocos. ¿Cuánto sería lo ideal? Y es complejo darte un número, pero yo me atrevería a decir que por lo menos la CONACON tiene que crecer al doble de su estructura de gente. O sea, tendríamos que tener entre 30 a 40 personas solamente en la parte misional. Tampoco estamos hablando de un elefante blanco, pero son 30 a 40 técnicos específicos. Hoy, por ejemplo, tenemos un área que es la dirección económica, o sea, estudios económicos, no una dirección, sino un área de estudios económicos, donde no tenemos gente encargada, digamos, porque se tuvo que llevar la gente que estaba en otras áreas para poder cumplir ciertas normativas o imposiciones que teníamos, y tenemos como 6 o 7 contratos y concursos que están pendientes de que el equipo económico nacional nos dé el ok. Fue un año un poco sui generis, hubo elecciones, prácticamente el Estado desde febrero hasta, y no contrató más gente, no aprobaban en el equipo económico. Llega abril, cambio de gobierno hasta agosto, no sé, el equipo económico no dio ningún ok, no solo para nosotros, sino para nadie. Y de abril a hoy, digamos, hay una situación donde el gobierno trata digamos, de no ampliar mucho también la cantidad de contratos ni de gastos en el sector de recursos humanos. Se entiende, pero nosotros tenemos todavía 6 o 7 de ese presupuesto 2023 de este año que siguen incluidos para el 2024. Evidente, tenemos que hacer la gestión, tenemos que hacer, digamos, movernos un poco también y lo estamos haciendo para que en este año 2024 podamos ampliar esos 7. Pero para responderte, por lo menos necesitamos 40, 50 personas más específicamente en el área económica. Y eso en recursos, bueno, tiene sus recursos de prácticamente 20 personas más, o sea, 20 o 30 personas que tengamos que ampliar en cuanto al presupuesto. Nosotros consideramos que la CONACON necesitaría entre 1.500 a 2.000 millones de guaraníes más inicialmente para la dotación. No hablo de recursos humanos, pero sí de la dotación de mejorar la estructura informática de la CONACON, dotar con las herramientas, terminar las guías que necesitamos. No es mucha plata tampoco, sabemos que es un recurso y el Estado hoy tiene necesidades imperiosas, pero son recursos como que necesitamos para dar ese kick-off, esa patada inicial para que podamos luego nosotros continuar generando nuestros recursos a la fuente 30. O sea, vimos cómo vamos creciendo en fuente 30, pero a niveles realmente podríamos decir marginales. Con una inversión importante nosotros podemos ampliar nuestra fuente 30 y ser más autónomos en ese sentido. En cuanto a los actos impugnados en el Tribunal de Cuentas, eh, tenemos buen récord hasta ahora. Todas las impugnaciones que se han realizado han salido positivas para la CONACON, se han rechazado. Estamos hablando de empresas como Tigo y otras como creo que el caso de Ecopetrol. Sin embargo, es importante lo que usted indica, digamos, el apoyo de la Procuraduría en estos casos. Lo vamos a ir viendo cuando creemos que tenemos casos más complejos. Ahora mismo tenemos, digamos, casos más sonados que seguramente irían al Tribunal de Cuentas, independientemente, por ejemplo, en el caso de la denegación de la concentración de los frigoríficos. Está todavía en el Tribunal de Cuentas. Creo que la Asociación Rural del Paraguay había solicitado también ser coadyuvante en el caso, se le había denegado y está digamos, en la Corte Suprema, pero sí es importante porque volvemos a indicar el tema de los recursos humanos.
para nosotros también es desviarnos un poco del trabajo del día a día, hacer las contestaciones ante el tribunal, pero estamos bastante fortalecidos en el sentido que hasta hoy las decisiones que han ido allá, que es fruto tal vez de la fortaleza y el análisis que tengan nuestras resoluciones, han salido positivas a la CONACON, o sea, se han denegado los recursos hasta hoy de empresas mucho más grandes en el Tribunal de Cuentas. Con respecto a la comunicación, estamos de acuerdo, se necesita conocer y no es solamente, hemos visto una cuestión acá en Paraguay, no es que estemos de alguna manera queriendo tapar el sol con un ojo, pero en muchos países de la región pasa lo mismo. Se confunden las actuaciones entre la defensa del consumidor, defensa de la competencia. Bueno, ¿qué es lo que específicamente hace la CONACOM? ¿Por qué no se conoce? Y es que en definitiva la CONACON está para estas cuestiones de mercado cuando se encuentran prácticas anticompetitivas y normalmente son las empresas las que sienten o que están en competencia, las que sienten esta necesidad de recurrir a un organismo, digamos, de defensa de la competencia, si bien digamos, a quien va dirigido finalmente, digamos, todo el análisis que se puede hacer y las resoluciones es al usuario, digamos, porque el usuario, el consumidor, la persona normal, al haber competencia va a tener más posibilidades de tener mejores precios o precios, digamos, que no sean fijados por conductas anticompetitivas o acuerdos, pero son las empresas las que entre ellas van denunciándose una u otra. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, senador, con el tema de los seguros. Ahí me gustaría que mi colega Eduardo Barro le pueda indicar, porque sí es un tema que lo va a sentir la gente. Eso es lo que vemos que hasta hoy no hay una apropiación de las funciones de la CONACOM porque es una cuestión que se dan entre empresas o entre grandes, ¿verdad? Y la gente quiere conocer, pero ¿cómo me beneficia esto? Y un ámbito que estamos viendo ahora, por ejemplo, el ámbito de los seguros, el cual le vamos a explicar, y estamos totalmente de acuerdo, debemos mejorar la comunicación, lo hacemos por redes sociales, pero creemos que tenemos que ampliar y ver las posibilidades que nos puede contar el gobierno a través del MITIC para poder llegar a más personas. Y creo que el punto más importante es llegar a las universidades. Hoy en día, dentro de la carrera de Derecho, no hay una materia específica que Derecho de la competencia. En algunas materias donde algunos de los profesores han tenido conocimiento o han trabajado, inclusive algunos de gente de nuestros compañeros de trabajo, como el mismo director de investigaciones o el doctor Rolando Díaz, que es miembro del directorio, en su cátedra tocan algo de competencia, pero no hay una materia específica. Entonces, pasa lo mismo en la carrera de economía, donde en organización industrial se habla de competencia, pero no es específico. Por lo tanto, considero que lo importante es que a nivel de las universidades, dentro de la malla curricular, se pueda especificar el derecho de la competencia, la economía de la competencia, para que también los alumnos salgan más aplomados en este tema. Son todavía pocos los recursos humanos fuera de lo que es CONACOM que tienen, digamos, conocimientos del tema de derecho de la competencia. Pero bueno, les dejo un poco, si me permite, senador, a mis otros dos colegas que les puedan indicar también un punto y nos queda lo del peer review que queremos tocarlo un poco entre todos también para que nos pueda apoyar usted digamos, en este tema para el año que viene. Gracias, presidente. Buenos días, senador Pérez y senador Núñez. Muchas gracias por el espacio y buen día a todo el equipo. Buen día a todo el equipo de la comisión. Con respecto a lo que mencionaba el presidente, el ejemplo de la abogacía que hicimos con la Asociación de Corredores de Seguro fue muy interesante porque surge de una necesidad que nos acerca a la Asociación de Corredores de Seguro, que es un gremio relativamente nuevo, no creo que tiene un año y medio, y a través de una de nuestras charlas y ciclos de capacitaciones, ellos se enteran de algunas de las actividades que estábamos llevando adelante y se acercan a nosotros con una preocupación.
Y más allá de entrar en el fondo de la preocupación o de la actividad en sí, lo que fue interesante fue o es cómo se llevó adelante, cómo se desarrolló el ejercicio de llevar adelante dicha abogacía. Al acercar a la CONACOM una preocupación que le estaba afectando al gremio, nuestro equipo aquí de economistas y abogados hicieron un análisis de la situación actual. Se hizo pedidos de información a casi 60 empresas vinculadas a la venta de vehículos y a la financiación para compra de vehículos, a los gremios, a la CADAM y a otros. Y en base a toda esa actividad, luego se emitió una opinión al respecto y se aprovechó inclusive un evento en el Banco Central de Paraguay organizado por el gremio, donde se presentó el resultado de dicha actividad. Y luego de eso se llevaron adelante una serie de reuniones con algunas, inclusive empresas privadas, para explicar el alcance de dicha abogacía y de las normativas del derecho a la competencia y otras con respecto, en este caso particular, de seguros. Algo similar que me gustaría comentar es, también realizamos charlas, no solamente en universidades, sino en gremios. Estuvimos en la CAPASU, en la UIP, en la SOBAN, y también como resultado de esas charlas, que son de una hora y media, son conversaciones de hecho, nos han invitado también a empresas privadas de dichos gremios para hablarles en más detalle del alcance de la ley de defensa de la competencia. Y en dichas charlas están presentes, en la última que tuvimos, por ejemplo, en una empresa del rubro de combustibles, estuvo toda la plana dirigencial y como 20 personas de su plana mayor operativa. Lo mismo en un banco de plaza, estuvo toda la plana dirigencial y asimismo todos sus mandos medios y altos, cerca de 40 personas en la charla. Entonces creemos firmemente que a través de estas actividades, además de seguir sumando, vamos a ir llegando al público en general y sobre todo a aquellas personas o empresas que se podrían sentir agraviadas o violentadas en sus derechos dentro de lo que es o de lo que atañe a la ley de defensa de la competencia y que sepan que pueden recurrir a la CONACOM. Aprovechando el espacio para responder la pregunta del peer review que había expresado senador Kemper, en octubre estuvo en Paraguay como parte de la celebración del Día Nacional de la Competencia el experto de las Naciones Unidas, Juan Luis Crucelegui, que fue quien, digamos, lideró el examen entre pares. Y cuando él estuvo aquí, luego el día de la competencia, quedó una semana para empezar ese proceso de evangelización, para llamarlo de alguna manera, con respecto a las recomendaciones que surgieron de dicho examen entre pares. Y mantuvimos reuniones con el ministro de Industria y Comercio, con otros miembros del Ejecutivo y también con gremios. Estuvimos con el gremio con la OIP, con la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. Estuvimos visitando a algunos empresarios interesados y bueno, realmente tratamos de plasmar con ellos un plan de acción de siguientes pasos. Recordarás también, senador, que estuvimos conversando contigo al respecto, una visita que nos recibiste en tu oficina, y la idea, por nuestra parte, la tarea, por la parte de la CONACOM, es ir trabajando en un borrador de posibles cambios, tomando en cuenta las recomendaciones recibidas por el examen de pares y presentar ese borrador o esas sugerencias a una mesa de trabajo. La idea es tener una mesa de trabajo donde en conjunto con el Ejecutivo y por supuesto con el Legislativo podamos preparar un proyecto bueno, que satisfaga todas las necesidades, no solamente las recomendaciones, por supuesto, del examen entre pares, sino lo que mejor haga a nuestra sociedad, a nuestra economía. Así que creo que habiendo dicho eso, si queda alguna otra pregunta o comentario, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Eduardo. Le pregunto al senador Carlos Núñez si tiene una consulta antes de cerrar. De mi parte, senador, muchísimas gracias y perfectamente la explicación también
del Señor. Así es que yo me quedo con mi equipo ahí trabajando y también a lo que usted diga. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador Carlos. Bueno, le agradezco mucho al presidente Eduardo, al equipo técnico, a sus directores, a sus asesores, ahí también a nuestro equipo de la oficina. Vamos a seguir trabajando, entonces esperemos si es posible para marzo, si nos pueden traer ese borrador de posibles modificaciones, vamos a que podamos instalar esa mesa de trabajo. Lo vamos a hacer en conjunto entre ambas comisiones para que puedan ser sociabilizados entre los miembros y posteriormente trabajar en un proyecto de ley de acuerdo a lo que consigamos elaborar en base a esa mesa de trabajo que bien propusiste, que de hecho lo vamos a hacer en ese sentido, una práctica que tenemos en la Comisión de Industria cuando entra un proyecto de ley o una iniciativa, ya sea de algún estamento del Estado o de la sociedad civil. Normalmente hacemos una mesa de trabajo e invitamos a todos los sectores involucrados para que puedan colaborar. Posterior a eso hacemos una audiencia pública de modo que la sociedad civil en general pueda participar y colaborar con sus ideas. Le agradezco de nuevo el informe presentado, el tiempo y las respuestas a todas las preguntas realizadas. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente 2024 y pasen muy bien Nochebuena con sus familias. Gracias a todos, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Hasta luego, luego. senador. Hasta luego. Hasta luego, senador. Muchísimas gracias por el tiempo. Luego.